Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a ver cómo diseñar una base de datos relacional. En primer lugar, antes de ponernos a diseñar una base de datos, lo que debemos tener claro son las reglas del negocio. ¿A qué llamamos regla de negocio? La regla de negocio nos indica todo lo que debe hacer la aplicación que vamos a desarrollar. ¿Quién debe definir esa regla de negocio? En teoría debería ser el cliente, pero en la práctica los que vamos a terminar determinando estas reglas somos nosotros, ya que muchas veces los usuarios no van a saber qué es lo que quiere que haga su aplicación exactamente. Y nosotros vamos a tener que deducirlo a partir de una serie de preguntas. Para este ejemplo, lo que yo tengo acá son las reglas de negocio para hacer un sistema de blog. Y vamos a leerlos. Como punto número 1 me dice que los usuarios de mi página van a poder registrarse y hacer login. Y que la información que necesitamos almacenar de estos usuarios es su nombre, correo y dirección. También me dice que va a haber usuarios que van a tener perfil de creadores. Y en el perfil de creadores debemos almacenar título, biografía y website. También me dice que los creadores van a poder escribir uno o más posts. Y la información que debemos almacenar de un post es su portada, título, descripción, categoría y etiquetas, que pueden ser uno o más, me dicen. Que más me indica que los posts van a poder ser comentados por los usuarios. Una vez que tenemos claro la regla de negocio, empezaríamos a diseñar nuestra base de datos. Usualmente, para diseñar una base de datos, pasamos por 3 etapas. La primera etapa vendría a ser el modelo conceptual. ¿En qué consiste el modelo conceptual? El modelo conceptual consiste en llevar todas estas reglas del negocio y convertirlos en un esquema. Pero aún no nos vamos a preocupar por la parte técnica, simplemente queremos generar un esquema. La idea del modelo conceptual es poder mostrar la regla de negocio de una manera visual y que el cliente te pueda entender. Y si hubiera que modificar algo, lo modificamos de una manera sencilla. Para poder representar el modelo conceptual, podemos basarnos en el diagrama entidad-relación. ¿Qué me indica el diagrama entidad-relación? Lo que me indica es que yo, dentro de la regla del negocio, debo encontrar entidades y entiende entidades como objetos, ya sean reales o conceptuales, que tengan ciertos atributos. Por ejemplo, si yo me centro en usuarios vendría a ser una entidad, cuyos atributos vienen a ser nombre, correo y dirección. Creadores vendría a ser otra entidad, cuyos atributos vendrían a ser título, biografía y website. Post vendría a ser otra entidad, cuyos atributos es portada, título y descripción. Y comentario vendría a ser otra entidad, cuyo atributo sería mensaje y la persona quien lo escribió. Una vez que hemos identificado las entidades, podríamos empezar a hacer nuestro diagrama. Para hacer el diagrama, tú lo puedes seguir con lápiz y papel, pero yo para explicarlo voy a utilizar un programa llamado Diap. Si tú quieres descargarlo, una vez que lo descargues, para poder hacer un diagrama entidad-relación, lo que vas a tener que hacer es venir acá, poner donde dice otras hojas y seleccionar ER. Muy bien, en este diagrama lo primero que tenemos que hacer es colocar las entidades. Para colocar las entidades vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a dirigir acá y vamos a seleccionar este que dice entidad. Lo selecciono y voy a reemplazar acá por el nombre de mis entidades. Estas entidades lo vamos a poner en plural. Por ejemplo, el primero le vamos a dar el nombre de users. Vamos a agarrar otra entidad. La otra entidad se llamaba creadores. La otra entidad se llamaba post. Y la otra entidad se llamaba comentarios. Una vez que hemos colocado todas las entidades, lo que me dice este modelo es que yo debo encontrar la relación que existe entre estas entidades. Por ejemplo, un usuario puede ser creador. Un creador escribe posts y un post contiene comentarios. Entonces, justo estas relaciones que yo acabo de mencionar, debo especificárselos aquí. Y se lo vamos a especificar dentro de una especie de rombo. Para eso vamos a escoger esta opción que aparece acá, que dice relación, y lo voy a empezar a colocar entre entidades. Acá voy a poner usuario, puede ser creador. Hago lo mismo acá. Creadores escriben posts y posts contienen comentarios. Y lo voy a unir con una pequeña línea. Para eso voy a escoger esta que aparece acá.
marco el centro y lo jalo hacia el centro del otro. Hago lo mismo con el resto. Ahora vamos a calcular la cardinalidad. Para calcular la cardinalidad debemos centrarnos en estas relaciones que hemos agregado acá y le vamos a hacer doble clic. Y acá encontramos que me aparece cardinalidad a izquierdas, o sea, la relación que hay entre creadores a usuarios, y la cardinalidad a derechas, o sea, la cardinalidad que hay de usuarios a creadores. Vamos a centrarnos primero en la cardinalidad a derechas. Y tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Los usuarios, como mínimo, ¿cuántos perfiles de creadores van a tener? Como mínimo, la cantidad de perfiles que va a tener va a ser de 0, ya que no todos los usuarios van a ser creadores. Y como máximo va a tener un único perfil de creador, que van a ser los que van a poder escribir los posts. Entonces ya encontramos la cardinalidad a derechas. Ahora vamos a encontrar la cardinalidad a izquierdas. Hacemos la misma pregunta. El perfil de creadores, como mínimo, ¿a cuántos usuarios va a corresponder? Como mínimo va a corresponder a un único usuario. Y como máximo va a corresponder a un único usuario también. Entonces le damos a aceptar. Una vez que hemos encontrado tanto cardinalidad de izquierdas como cardinalidad de derechas, vamos a encontrar su relación. Voy a escoger esta opción de texto, voy a ponerlo acá encima y voy a escoger el mayor de estos números. El mayor de estos números es 1 y el mayor de estos números. El mayor de estos números va a ser 1. Y de esa manera ya encontré que la relación que existe entre usuarios y creadores es una relación de 1 a 1. Ahora voy a hacer lo mismo con la relación que existe entre creadores y posts. Abro esto y primero me voy a centrar igualito en la cardinalidad a derechas. Hacemos la pregunta, un creador como mínimo ¿cuántos posts puede escribir? Puede que un creador al inicio no escriba ningún post, entonces como mínimo va a escribir 0 posts. Y como máximo puede escribir infinitos posts, entonces voy a poner acá que el máximo número de posts que puede escribir un creador es n. Ahora, cuando veamos la cardinalidad a la inversa, a izquierda, nos vamos a topar con un problema. Un post, como mínimo, ¿por cuántos creadores van a poder ser escritos? Un post, como mínimo, van a poder ser escritos por un usuario. Y ahora, como máximo, ¿por cuántos usuarios van a poder ser escritos? Algunos podrían decir que como máximo, 1. Pero ¿qué tal si existe un post que ha sido escrito por múltiples autores? En ese caso tendríamos que poner que como máximo es n. Entonces, ¿qué deberíamos poner? ¿Deberíamos poner 1 o deberíamos poner n? En esos casos donde tenemos incertidumbre, debemos ir a las reglas de negocio nuevamente. Y debemos ver si hay alguna restricción. Y si leemos en eso que he escrito yo, no vamos a encontrar ninguna restricción. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Es dirigirnos al cliente y preguntarle si queremos que los posts acepten un único autor o si quiere que acepten múltiples autores. Y de acuerdo a lo que él te indique, agregamos esa regla acá. Por ejemplo, vamos a poner los posts solo pueden tener un único autor. Una vez que ya tenemos claro eso, volvemos a nuestro diagrama y especificamos que como máximo va a tener un único usuario. Entonces ya tenemos ambas cardinalidades y podemos especificar que la relación que va a existir entre ambos va a ser de 1 a n. Es por eso muy importante el modelo conceptual, ya que el modelo conceptual te va a ayudar a entender mejor qué es lo que quiere el cliente. Imaginemos que tú te saltes el modelo conceptual y tú hayas definido que la relación va a ser de 1 a n. Y a la hora de entrega de proyecto, el cliente te diga que yo debía haber considerado múltiples autores. ¿Te imaginas el dolor de cabeza que te va a dar tener que reestructurar tu base de datos simplemente por no haber pasado por el modelo conceptual? Entonces, espero que vaya quedando claro cuál es la utilidad de este modelo. Ahora vamos a encontrar la cardinalidad que existe entre estos dos. Vuelvo a seleccionar esto. Igual, me centro primero en cardinalidad derecha. Un post como mínimo, ¿cuántos comentarios puede tener? Un post como mínimo puede tener 0 comentarios. Y como máximo puede tener infinitos comentarios, entonces pongo n. Ahora, un único comentario, ¿en cuántos posts puede estar? Un comentario puede estar como mínimo en un post y como máximo en un post. Le doy a aceptar y
la cardinalidad entonces entre ellos dos sería el máximo de esto es 1 y el máximo de este es n. Por lo tanto, la cardinalidad sería de 1 a n. Ahora, ¿qué más debo hacer? Lo que debo hacer es encontrar los atributos de estas entidades. Según la regla de negocio, lo que debería almacenar de users tendría que ser un nombre, un email y una dirección. Para agregar atributos vamos a usar esta especie de rombo que tenemos acá. Vamos a poner nombre, agregamos otro que va a ser el email y agregamos una última que va a ser la dirección. Pero el tema de la dirección es que la dirección no solo va a almacenar un único tipo de información. La dirección va a almacenar la calle, el número, la ciudad, el distrito. Entonces, este tipo de atributos que van a almacenar más de un valor se le conoce como atributos multivalor. Entonces, lo que vamos a hacer es acá donde dice multivalor, le vamos a cambiar así. Si yo le doy a aceptar, como podemos apreciar, ahora lo ha encerrado en un doble círculo. Con eso estamos indicándole que este campo dirección va a almacenar más de una información. Y abajo vamos a poner esa información que va a almacenar. Por ejemplo, va a almacenar la calle, va a almacenar el número y va a almacenar también la ciudad. Y ahora voy a relacionar primero las entidades con sus respectivos atributos. Y también voy a relacionar este atributo multivalor con sus respectivos valores. ¿Qué más me indica el modelo entidad-relación? Que uno de esos atributos de la entidad debo indicar que va a ser una clave primaria. ¿Qué significa clave primaria? Que va a ser el atributo con el cual voy a identificar a un respectivo usuario. Imaginemos que yo ponga el nombre como clave primaria y tratara de buscar a un usuario con el nombre Víctor. Puede que en mi tabla haya 100 Víctors. Entonces el campo nombre no me serviría para identificar a un usuario. Podría ponerle a la dirección como clave primaria para buscar a un usuario. Y podría servir, ya que cada usuario va a tener una dirección distinta. Pero, ¿qué ocurriría si varias personas que viven en una misma casa se registran en mi sitio web? Si eso ocurriera, hubiera varias personas con la misma dirección y por lo tanto este campo tampoco me serviría para identificar a un determinado usuario. Y me queda el email. Y el email sí me serviría como clave primaria, ya que es una forma de identificar exclusivamente a un usuario. Entonces, lo que voy a hacer es marcar esto y ponerle acá donde dice clave como sí. Entonces ya tenemos la clave que va a identificar a un determinado usuario. Ahora vamos a colocar los atributos de creadores. Un creador debería poder almacenar primero su título, su biografía y su website. Lo vamos a marcar. Y ahora tendríamos que encontrar la clave primaria. Y acá vamos a tener un problema, ya que ninguno de estos atributos va a cumplir para ser una clave primaria. Podrían pensar que website podría ser una forma de identificar a los creadores. Pero, ¿qué ocurriría si dos creadores comparten la misma website? No habría forma de identificar a uno de los creadores. Entonces, para eso, cuando no tenemos ningún atributo que utilizar para ponerlo como clave primaria, podemos agregarle un atributo más. Ese atributo, llamarle ID y a este ID darle la clave primaria. Entonces, con este ID identificaríamos a los registros de creadores. Y este se le conoce como clave primaria sintética, ya que no aporta ningún valor a la entidad creadores más que para identificarlos. Y es más, nosotros cuando trabajamos con Laravel, si se habrán dado cuenta, Laravel siempre trabaja con una clave primaria sintética. Por ejemplo, cuando trabajamos con la tabla user, no le agregaba la clave primaria a email,
sino que creó una clave primaria llamada ID. Y como nosotros estamos trabajando con Laravel, vamos a seguir esas pautas que sigue Laravel. A esta entidad le vamos a agregar un nuevo atributo y a este atributo le vamos a dar el valor de clave primaria. Y por lo tanto a este de acá se lo vamos a quitar. Pero recuerden, el objetivo de las claves es identificar a un determinado usuario. Y este ID nos sirve para identificarlo. Ahora nos centramos en posts. Los posts deben incluir, en primer lugar, un título. También deben incluir un body, que va a ser el cuerpo del post. También va a incluir una imagen, por lo tanto voy a poner picture. Debe incluir también categoría. Debe incluir etiquetas, tags, pero las etiquetas deben ser múltiples, porque en la regla del negocio nos decía que los posts pueden tener más de una etiqueta. Entonces voy a seleccionar este que dice multivalor, para especificar que va a haber más de una etiqueta. Y por último vamos a agregar nuestro ID, que va a ser nuestra clave foránea con el cual vamos a identificar a los posts. Una vez que ya he definido todos los atributos, lo vamos a relacionar acá. Y por último tendríamos que agregar los atributos de comentario. Vamos a comenzar con el ID. Vamos a decir que es una clave primaria. Agregamos otra que va a ser el mensaje. Y agregamos otra que va a ser la persona que lo escribió. Y simplemente relacionamos ahora. Y con eso hemos terminado nuestro diagrama entidad-relación. Es muy probable que luego de que tú termines de llenar esta información, tu cliente te diga que falta datos llenar. Por ejemplo, se dé cuenta que en creadores quiere almacenar mayor información, que en user quiere almacenar una imagen, etcétera, etcétera. Como les mencioné, el objetivo de este modelo es entender a cabalidad lo que tu cliente quiere que realice la aplicación. Y es muy importante que lo tengas muy bien definido esto antes de pasar al siguiente modelo. En el modelo lógico ya vamos a ser un poco más técnicos. Ese modelo va a ser exclusivamente para nosotros, en el cual vamos a especificar qué tipo de datos vamos a utilizar. Va a haber ocasiones que estas entidades que acabamos de crear vamos a tener que desdoblarlo en 2 o 3 tablas. ¿Y cómo vamos a saber cuándo desdoblarlo en 2 o 3 tablas? Para eso nos vamos a valer de la normalización. Pero todo eso ya lo vamos a ver en el próximo capítulo. Hasta acá nos quedamos en este capítulo. Por si te interesa, el curso de Laravel Livewire, ya vamos en el 5º capítulo. Y acá al lado derecho de la pantalla te voy a dejar una lista de reproducción para que te puedas dirigir a él. Asimismo, si quieres apoyar este canal, me ayudaría bastante si te suscribes y le das like a este video. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo capítulo.